¿Y si te dijera que un policía detuvo a un hombre solo porque parecía fuera de lugar, pero ese hombre era un juez de la Corte Suprema? Hoy conocerás la historia real de Julián Mendoza, un mexicano callado, elegante y firme, que desarmó el prejuicio sin levantar la voz. Una historia que moverá tu corazón, tu fe en la justicia y tu forma de ver al otro. Así que dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque escuchar historias así es más que entretenimiento, es aprendizaje, es empatía. Es Dios recordando que Él usa hasta el silencio para hacer justicia. La mañana en Monroe era como cualquier otra en ese tramo sin glamour de la carretera estatal. Cielo nublado, pocos coches pasando y el sonido constante de neumáticos en el asfalto mojado. Rick Delroy estaba al volante de la patrulla, tamborileando los dedos en el volante, esperando alguna infracción para justificar una parada. Él lo llamaba instinto, pero, en la práctica, lo que realmente pesaba era el perfil de quien conducía. Cuando vio el coche negro mate pasando despacio, sintió ese impulso. No era por la velocidad, ni por la matrícula. Todo estaba en orden. Era por quien estaba al volante. Un hombre latino, de piel quemada por el sol, postura erguida y una mirada que no pestañeaba. Llevaba un chaleco de lino claro y un sombrero de ala ancha, algo raro para los estándares locales. Rick encendió la sirena. No era por ley, era por desconfianza. Julián Mendoza estacionó el coche con calma en el arcén. No mostraba prisa, tampoco sorpresa. Estaba acostumbrado a miradas como la de Rick, no porque lo considerara normal, sino porque conocía bien la América que se decía justa, pero actuaba por apariencias. Incluso antes de que Rick se acercara a la ventana, Julián ya había apagado el motor, puesto ambas manos sobre el volante y se había quitado lentamente las gafas de lectura. Sabía exactamente lo que estaba por venir. Rick pidió los documentos. Mendoza los entregó. Rick preguntó de dónde era. Mendoza respondió, de Oaxaca y de Nueva York. El tono fue firme, sin arrogancia, pero el malestar de Rick solo aumentaba. Había algo en ese hombre que no encajaba en el estereotipo que él esperaba encontrar. Y eso, curiosamente, era lo que más le irritaba. Rick no dijo nada por unos segundos. Se quedó mirando los documentos como si esperara encontrar algún fallo, algún error tonto para justificar la incomodidad que sentía. Pero todo estaba impecable. Carné de conducir estatal, registro del 107, vehículo a nombre de Julián, y hasta una antigua insignia del tribunal en la guantera, que Mendoza mostró sin prisa. ¿Este coche es suyo?, preguntó Rick, como si la duda fuera legítima. Julián respondió solo con un sí, seguido de silencio. Rick entonces le pidió que saliera del coche y abriera el maletero. Sin oponerse, Mendoza obedeció. El gesto no era de sumisión, sino de quien sabía que cada paso allí podía transformarse en narrativa para una cámara. Y había una cámara. Un joven, parado, en la acera de una tienda de neumáticos, había empezado a grabar con el móvil, en silencio. En el maletero, nada más que una pequeña caja de madera, algunas flores blancas frescas envueltas en periódico y un segundo sombrero, un poco más desgastado. Rick abrió la caja y vio una colección de objetos aparentemente sin valor, fotos antiguas, cartas amarillentas, un pañuelo bordado con las iniciales AM y un documento sellado de la Corte Suprema Estatal. Era la historia de un hombre guardada en 1900. Recuerdos. Rick cerró la caja sin decir nada y volvió a mirar a Mendoza. En ese instante, el joven con el móvil cruzó la calle y murmuró para la cámara: «Estoy filmando la dignidad». Era una frase simple, pero con peso, porque nadie gritaba allí. No había resistencia, tampoco violencia física, pero la tensión era real. Era el tipo de violencia que no sale en las noticias, aquella que viene de la mirada que juzga antes de escuchar. Rick empezó a sentirse desconcertado. No había nada malo allí, y, aún así, algo le incomodaba profundamente. Era como si la ausencia de error fuera una provocación. Mendoza permanecía de pie, con las manos cruzadas a la espalda, mirando al horizonte y no al policía. Él no desafiaba, pero tampoco se empequeñecía. Esto, para Rick, era nuevo.
Normalmente cuando él paraba a alguien, o había miedo o había revuelta, Mendoza no demostraba ninguno de los dos. Era un tipo de silencio que desarmaba defensas, no con gritos, sino con presencia. Rick, presionado por su propia duda, decidió pedir refuerzos, alegando procedimiento de verificación. Cuando la radio chirrió con la confirmación, Julián solo suspiró y miró el reloj. Tenía una reunión en menos de una hora, pero no comentó nada. Sabía que allí el tiempo no era suyo. Mientras los refuerzos no llegaban, la pequeña escena ya había atraído a dos curiosos y el vídeo grabado por el joven empezaba a circular. En menos de 15 minutos, el nombre Mendoza ya estaba siendo compartido por excompañeros, exalumnos y hasta periodistas que reconocían al elegante hombre parado al lado del coche negro. Era el juez estatal, responsable de decisiones históricas en defensa de los derechos de los inmigrantes. La noticia se extendió como pólvora. Juez mexicano detenido sin motivo en Monroe. El vídeo lo mostraba todo, pero lo que más impresionaba no era el acto del abordaje, era la postura de Mendoza, la forma en que permanecía allí, sin bajar la cabeza, sin alterar la voz, como si estuviera enseñando algo con su propio cuerpo. Y lo estaba. Sin decir una palabra, él revelaba el absurdo con una naturalidad desconcertante. Cuando la patrulla de refuerzo llegó, la situación ya era diferente. Uno de los policías más jóvenes reconoció a Mendoza tan pronto como salió del coche. Se sintió visiblemente desconcertado, pero intentó mantener la formalidad. Le susurró algo al oído a Rick, quien pareció no reaccionar bien. El problema ahora ya no era la verificación, era el orgullo. Rick se dio cuenta, allí en medio del arcén, de que había ido demasiado lejos por una intuición sin base. El segundo policía, más contenido, saludó a Julián con respeto y pidió resolver el malentendido. Mendoza respondió con un discreto asentimiento. No hizo discursos, no exigió retractaciones. Simplemente tomó la caja de vuelta, puso las flores en el asiento del pasajero y entró en el coche. Pero antes de cerrar la puerta, miró directamente a Rick. No con ira, con compasión. Y esto, más que cualquier castigo, lo desestabilizó. Esa misma tarde, el vídeo ya había superado el 500.000 de reproducciones. Comentarios llegaban de todas partes del país, muchos con testimonios personales de otros inmigrantes que ya habían pasado por situaciones similares, pero que no tuvieron la oportunidad de filmar, ni la presencia de ánimo para mantener la calma. El nombre de Julián Mendoza volvió a ser noticia, pero no por una decisión jurídica, por ser un ejemplo de firmeza silenciosa. En las universidades, los profesores reabrieron discusiones sobre racismo institucional y la sutileza de la violencia estructural. En las escuelas, el vídeo se convirtió en tema de clase. Los niños preguntaban por qué ese señor fue tratado como criminal si era juez, y los profesores, muchos de ellos sin respuesta inmediata, se vieron obligados a revisar lo que creían saber sobre justicia y apariencias. Rick, por otro lado, tuvo una noche difícil, no por miedo al castigo, sino por algo más profundo, la ruptura de un patrón interno que él nunca había cuestionado. Por primera vez en años de trabajo, sintió vergüenza no de haber sido filmado, sino de no haber percibido lo que estaba haciendo mientras lo hacía. La comisaría recibió llamadas, el departamento de comunicación emitió una nota protocolaria, y Rick fue suspendido temporalmente. Pero no hubo protestas exigiendo su cabeza. La revolución allí no venía de la ira, venía de la incomodidad. Los compañeros empezaron a mirarlo de una manera diferente, como si vieran allí el reflejo de algo más grande, y Rick, incluso en silencio, entendió que aquello no era sobre él personalmente, era sobre un sistema que él había alimentado sin darse cuenta, y ahora, incluso callado, estaba siendo forzado a escuchar. A la semana siguiente, Rick pidió asistir a una charla interna sobre abordaje racial que normalmente era ignorada por los veteranos. Se sentó al fondo. Escuchó todo, sin interrumpir. El ponente, un exagente federal latino, ni siquiera sabía quién era, pero su discurso parecía hecho a medida. En cierto momento el agente dijo, «La violencia institucional comienza cuando creemos que podemos adivinar quién es peligroso con solo mirar». Rick bajó los ojos. No buscaba redención, ni sabía si la merecía.
pero quería entender por qué aquello lo afectaba tanto. Empezó a leer sobre sesgos inconscientes, revisó sus propios informes antiguos, y se dio cuenta de que Julián no había sido el primero. Solo había sido el único que, parado y en silencio, lo hizo percibir que estaba equivocado. Y eso dolía, pero también era el comienzo de algo nuevo. Mientras tanto, Julián siguió su rutina como si nada hubiera pasado. Rechazó entrevistas, ignoró invitaciones de programas de televisión y no hizo pronunciamientos públicos. Quienes lo conocían sabían que no le gustaba ser el centro de atención. Su lucha siempre fue silenciosa, institucional, entre bastidores de la ley. Pero en los pasillos del tribunal, el ambiente era otro. Funcionarios, jueces y fiscales pasaron a tratarlo con un respeto diferente, más atento, como si hubieran redescubierto quién era. Algunos incluso preguntaron por qué no demandaba al policía. Julián respondió solo con una frase: si yo exigiera algo más de lo que ya provoqué, sería parte del mismo error. Era su forma de decir que ya había hecho lo suficiente con solo ser quien era, de la forma en que lo fue. Al mes siguiente, fue invitado a participar en una conferencia sobre justicia e inmigración. No era la primera, pero quizás fuera la más simbólica. Sabía que todos esperaban un discurso impactante, alguna frase fuerte que resumiera lo que había sucedido. Pero Julián subió al escenario sin papel en las manos, vistiendo el mismo chaleco de lino y el sombrero gris que usaba el día del abordaje. Se paró frente al púlpito, miró al público en silencio durante unos segundos y formuló una única pregunta, con el acento que nunca se molestó en esconder. A esta altura, ¿quién de ustedes aún cree que no sabía? La sala entera se quedó en silencio, no por miedo, sino porque todo el mundo entendió. Era más que una frase, era un espejo. Después de la conferencia, Julián se fue del lugar sin hacer alarde. Caminó solo hasta el estacionamiento, abrió el coche con calma y puso la pequeña caja de madera en el asiento trasero. Siempre la llevaba con él. Nunca explicó a nadie lo que guardaba allí, pero quien prestaba atención se daba cuenta de que tenía un significado especial. Era su manera de recordar que antes de ser juez, había sido hijo de una costurera y nieto de un albañil en Oaxaca, que antes de hablar inglés fluido, vendía frutas en el mercado con su padre, siendo aún niño, y que cada logro que tuvo fue a base de esfuerzo, escucha y, sobre todo, resiliencia. Quizás por eso su silencio pesaba tanto, porque estaba construido en décadas de resistencia, no en orgullo. En los meses que siguieron, el nombre de Julián Mendoza fue desvaneciéndose de los noticiarios, pero se fijó en lugares donde realmente importaba. En una escuela pública de Houston, su nombre bautizó una biblioteca. En Nueva Jersey, una universidad creó una asignatura optativa inspirada en sus decisiones judiciales. En departamentos de policía de 4 estados, el vídeo del abordaje se convirtió en material obligatorio de discusión sobre racismo institucional. Pero Julián no comentaba nada de esto. Seguía apareciendo en los mismos cafés, tomando los mismos autobuses cuando el coche estaba en revisión, y saludando a los mismos porteros por su nombre. Nunca dejó que el día a día se le subiera a la cabeza, quizás porque sabía que lo que cambia el sistema no es la fama de un día, sino el ejemplo que continúa incluso cuando nadie más está grabando. Rick volvió al trabajo 2 meses después, en otro turno y con otra postura. Era visible que algo había cambiado. Ya no hablaba tanto durante el turno, no hacía bromas con los compañeros sobre sospechosos habituales y por primera vez pidió participar en las reuniones internas sobre entrenamiento antisesgos. Nunca llegó a buscar a Julián personalmente, y quizás ni fuera necesario. Lo que sucedió en ese arcén había dejado huellas más profundas que cualquier conversación. En lugar de justificaciones, Rick pasó a escuchar más, a leer más. Incluso comenzó un curso nocturno de derecho penal, sin grandes pretensiones. No buscaba limpiar su imagen, ni convertirse en alguien mejor para los demás. Quería simplemente entender lo que no entendió antes. Y de algún modo, eso era el comienzo de una reparación. Cierta noche, en una de esas clases, el profesor mostró el vídeo del abordaje de Julián.
Era parte del módulo sobre prácticas discriminatorias y sus efectos. Rick reconoció la escena desde el principio y avisó que era él en el vídeo. El profesor dudó, pero Rick pidió que lo mantuviera. Cuando el vídeo terminó, se levantó y dijo simplemente, «Fui yo quien detuvo a ese hombre, no porque hiciera algo malo, sino porque yo creía que podía adivinar quién era con solo mirarlo. Hoy sé que aquello fue el error más grave de mi carrera, y también el punto en que comencé a salir de la ignorancia. Nadie aplaudió, nadie juzgó, solo hubo silencio, pero un silencio diferente, un silencio que no pesa, un silencio que acoge, y que, quizás, empiece a curar». Julián nunca supo de este momento en el aula, y quizás no le importaba saberlo, no porque no le importara, sino porque siempre creyó que el impacto real no viene del reconocimiento, viene de la transformación silenciosa. Él continuó su trabajo hasta jubilarse, discretamente, sin homenajes exagerados ni fiestas pomposas. Pidió solo que, en lugar de discursos, plantaran un árbol en el patio del tribunal con una placa simple, por aquellos que caminan en silencio pero dejan raíces. Era su forma de cerrar un ciclo sin ruido, y de recordar a todos que la dignidad no necesita de un escenario, necesita de constancia. Hoy, quien pasa por Monroe, quizás ni imagine que allí, en un arcén, cualquiera, comenzó un cambio que tocó departamentos enteros, programas de enseñanza, y hasta la conciencia de un hombre que creía estar solo haciendo su trabajo. Julián Mendoza nunca levantó la voz, nunca necesitó hacerlo. Su existencia ya era, por sí sola, una respuesta. Y para quien vio aquel vídeo, o leyó sobre su historia, o simplemente escuchó su nombre en alguna conversación, quedó una certeza difícil de olvidar, que a veces, el mayor acto de coraje es simplemente seguir siendo quien sé. Es más, incluso cuando todo alrededor intenta reducirte a un estereotipo. Julián nunca buscó ser símbolo de nada, pero se convirtió en ello, justamente por nunca haber necesitado probar nada a nadie. Meses después de su jubilación, Julián apareció discretamente en una escuela pública de un barrio latino en El Paso. Fue invitado por una profesora que un día fue su becaria. Él no avisó que aceptaría, solo apareció, con el mismo chaleco, el mismo sombrero y la caja de madera en las manos. Habló con los alumnos del último año sobre memoria y justicia. No contó su historia de forma directa, solo dijo, guarden bien lo que viven hoy, porque un día van a necesitar esos recuerdos para decidir si van a callarse o caminar. Al final de la conversación, sacó una flor blanca de la caja, se la entregó a la directora y dijo, para el próximo niño que quiera ser juez, pero crea que no tiene el perfil. La flor se quedó en la biblioteca, en un jarrón simple, con su nombre escrito a mano. Rick nunca vio esta escena, pero se enteró de ella años después por un alumno del curso de Derecho que fue trasladado a Monroe y reconoció su nombre. El joven le contó la historia de la flor, de la caja y de la frase de Julián. Rick escuchó en silencio, miró por la ventana del aula y dijo, él nunca se detuvo, ¿verdad? El alumno respondió que no, y que en el fondo, quizás esa fuera la verdadera fuerza de Mendoza, no haberse detenido ni cuando nadie más estaba mirando. Rick sonrió de lado. Se levantó y se fue caminando despacio por el pasillo de la facultad, con menos certezas, con más preguntas, y con la sensación de que, a veces, el mayor cambio que alguien puede causar es precisamente aquel que obliga a otros a cambiar solos.